mama said, burn your biographies, rewrite your history, light up your wildest dreams, museum victories. Every day we wanted everything, wanted everything. Mama said, don't give up, it's a little complicated, all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have time, but I always had a vision, always had high hopes. Oh, I always had a feeling. Oh, I always had a feeling. Oh, I always had a Bien, señores, yo quería mostrarle un poco de cómo yo me siento estando aquí el día de hoy, alrededor de ustedes. Uno se llena de energía a la hora de tener la oportunidad de compartir con tanta gente que está hoy en día compartiendo conocimiento y adquiriendo conocimiento. Y quiero hablarles un poco de una charla que no tiene nada que ver con tecnología. Te dirán, bueno, pues se volvió loco Julio Ureña, que nos quiso hablar, después de hablar de hacking, después de hablar de evasión, de romper IDRs, de inteligencia de amenaza, le dio con hablar de una charla sin tecnología, para cierre. Pero bueno, hoy vamos a hablar entonces de hackear nuestra mente, que es la computadora más avanzada que todavía existe. Todavía no han podido crear una mejor que esa. ¿Y por qué? Porque hoy en día eso nos va a permitir entonces ver cuál es nuestro verdadero potencial. Y quiero empezar hablando de las guerras. Las guerras han sido, digamos, la fuente de muchas de las invenciones que hoy usan los hackers, ¿verdad? Por las guerras conocemos la criptografía. Por las guerras conocemos muchas máquinas que hoy en día existen. Y de allí nos lleva a una historia de un señor llamado Charles Barbier. Charles era un militar francés, como todo francés muy orgulloso. Los franceses son orgullosos, son gente que se sienten muy felices de lo que son. Y Charles, como oficial superior, tenía una problemática, y era que su brigada trabajaba de noche en las trincheras y necesitaban entender las instrucciones. Charles creó un sistema llamado escritura oscura, que permitía que los militares entonces pudieran leer de noche en la oscuridad de una trinchera. Charles, muy orgulloso de su invento, fue invitado a una escuela a dar una charla sobre esa escritura. Pero antes de eso, hablemos de Luis. Luis era un niño que a temprana edad era muy curioso. Y a temprana edad, jugando con unas agujas, se pinchó un ojo. Se pinchó un ojo y entonces cogió una infección. Estamos hablando de 1800. Y esa infección le fue al otro ojo. Y perdió la vista. Sus padres, sabiendo que Luis era un individuo brillante, continuaron empujándolo a que tuviera una educación. Y en ese momento, en los 1800, era difícil encontrar una escuela para ciegos. Sin embargo, pudieron encontrar un cupo para Luis en la Escuela Real de Ciegos. Y allí, Charles fue a enseñar su gran invento, su código de escritura oscura. Muy orgulloso. Luis se acercó a Charles en su charla y le dijo que eso podía ser mejorado. Imagínense, Charles dijo, no, usted está loco, esto es lo mejor que hay. Y que había muchas oportunidades de crear o mejorar, de hacer que fuera más eficiente su sistema. Sin embargo, Charles lo rechazó, dio la espalda y se fue molesto de su charla. Luis fue a su casa y tomó el mismo objeto
que le dañó sus ojos. Y creó algo que hoy en día le ha cambiado la vida a muchos ciegos. Ese Louis es Louis Braille. ¿Quién creó el sistema de escritura para ciegos? Y empezó con una simple aguja quien dañó sus ojos. ¿Por qué esta historia? Esto muestra entonces la diferencia entre una mentalidad y otra mentalidad. Una persona que no acepta una crítica o que no entiende que hay una oportunidad de mejora en algo, y otra persona que está buscando, como siempre, mejorar algo. Y yo creo que hoy, una de las razones por las que me siento muy motivado es porque estoy lleno de gente que está buscando mejorar algo. Yo creo que esa es una naturaleza intrínseca de un hacker. Siempre está buscando cómo mejorar algo, y eso es su curiosidad. Obviamente hay un elemento de incomprensión. ¿Por qué? Porque en esa curiosidad pasan accidentes, pasan cosas como que, bueno, entré y vi la base de datos de un lugar, de un grupo de clientes, y no supe cómo manejar eso correctamente y se filtró. Puro accidente, ¿verdad? Una filtración de 1.000 millones de registros puede ser que sea un puro accidente, ¿verdad? Bueno, el tema es que Luis pensó en ese concepto. Y de allí vemos este sistema. Y pudiéramos estar conformes de decir, bueno, el sistema Braille hoy en día se utiliza muchísimo, y vemos incluso cómo se escriben libros, cómo se escribe material en este sistema. Pero luego vimos cómo otro joven, bien, que es Chuban, ha creado un startup para poder crear impresoras en Braille que sean baratas. ¿Por qué? Porque hoy en día también no todo el mundo tiene un acceso a una impresora en Braille. Inclusive, personalmente yo quería el día de hoy tener tarjetitas en Braille para que todo el mundo pudiera sentir lo que sentía Luis la primera noche que creó su sistema. Y duré una semana buscando un lugar que me imprimieran tarjetitas en Braille en República Dominicana y no encontré. Fíjense el concepto. Sin embargo, Chuban está buscando cómo seguir mejorando ese invento de Luis. Ahora, de allí hablamos entonces de la mentalidad. ¿Qué es la mentalidad? ¿Qué es esa fuerza que regularmente maneja la actitud de la gente? Bien, ¿cómo vemos cómo eso lleva al comportamiento de la gente? Y luego vemos cómo las acciones y el éxito derivan de esos dos elementos. Hoy, por ejemplo, veía uno de nuestros exponentes y me quedé admirado de cómo él decía que él es hoy lo que es como profesional gracias a las personas que le ayudaron antes, y la razón por la que él estaba frente a todos regalando su conocimiento era esa. Y eso hoy en día, fíjense que viene detrás de esa actitud, de ese behavior que vemos detrás. Y pudiéramos tener 20.000 situaciones de muchos tipos, y nuestro mindset nos va a decir cómo la abordamos y cómo no. Existe un caso de una joven en Chile que tuvo una situación con su novio, y su novio tenía fotos íntimas y videos de esa joven. Y esa joven, en este caso, pues terminó con él, y él terminó publicando toda la información de ella. La chica tenía dos opciones: o suicidarse o crecer. Y esa joven se convirtió en la abanderada de todo Chile de educación de las jóvenes, de no compartir información íntima con otras personas. Al final su mindset la llevó a esa decisión. Ahora, si vemos un poquito más adelante y en qué se basa esta charla, se basa en este libro escrito por Carol Dweck, que se llama Mindset. Y realmente a todos los que están acá se los recomiendo profundamente, porque todos vamos a sacar algo de él. Inclusive quienes están muy avanzados desde el punto de vista de una mentalidad de crecimiento. Este libro establece que hay dos tipos de mentalidades. Y realmente todos tenemos un poco de una y más de otra. Y en algún momento tenemos que llevar esa mentalidad un poco más hacia el lado de la que nos beneficie más. ¿Y cuáles son esas dos mentalidades? La primera es la mentalidad fija. Y la mentalidad fija regularmente es con la que crecemos. Y vamos a ver por qué. Y luego está la mentalidad de crecimiento,
que conlleva una reprogramación de la forma en la que yo veo las cosas. Y resulta interesante porque realmente nosotros decimos que desde que somos espermatozoides estamos compitiendo. Que en nuestra genética está el concepto de competir. Pero la pregunta es, ¿con qué competimos? ¿Con el de al lado o con mi mejor persona? Y de allí, entonces, es que vemos esos dos conceptos de mentalidad fija. Ahora, ¿qué es la mentalidad fija? ¿O cómo está caracterizada la mentalidad fija? Lo primero es que a la mentalidad fija no le gustan los retos. Bueno, cuando algo es difícil, no le gusta. Prefiero algo que sea sencillo. ¿Y quién no quisiera una vida fácil? Bien. Yo creo que tenía un amigo que era parte de una comunidad de Linux, que le gustaba Linux y decía, ¿para qué hacerlo fácil cuando lo puedo hacer difícil? Y me encantaba porque ese era su concepto de por lo que usaba Linux. Él prefería un comando que un clic. Interesante, ¿no? Ahora, este tipo de persona también de mentalidad fija se rinde fácil ante los obstáculos. ¿Cuántos de nosotros nos rendimos fácil? Y eso es una pregunta para cada quien, individual. ¿Cuántos de nosotros vemos que cuando algo es difícil, nos rendimos? Y ya, simplemente. Y vemos inclusive que cuando tenemos los retos, decimos, pero aquella persona lo hizo y yo pude haberlo hecho, pero él se atrevió y simplemente tú lo viste grande. O inclusive ven el esfuerzo o ven tener que esforzarse por algo como algo improductivo. También ignora las críticas constructivas y yo creo que la que más presente está en la mayoría de nosotros es el celo por el éxito del otro. Que a veces inclusive de manera inconsciente lo tenemos. Luego vemos la mentalidad de crecimiento, que es un poco más abierta a otras cosas. Acepta los retos, persiste ante los obstáculos, identifica el esfuerzo. Ahora, lo más importante es que la mentalidad de crecimiento de manera permanente se siente feliz del éxito del otro. Pero no porque el otro haya sido exitoso y él no, sino porque posiblemente puso un grano de arena en ese éxito del otro. Y allí es que radica la diferencia. Ahora, desde pequeño nos educan para la mentalidad fija. ¿A cuántos de muchos de nosotros no nos dijeron burro en la escuela porque sacaban de una F? ¿O cuántos de nosotros dicen, yo no soy para las matemáticas, yo? ¿Cuántos estudiaron Derecho porque no les gusta la matemática? ¿O estudiaron otra cosa porque no les gusta la matemática? Viene mucho de la reprogramación de nuestro sistema educativo, que está basado en un sistema de escalones orientado a recargarte cuando fallas y a recordarte cuando fallas. Y no solo eso, sino a resaltar y a valorar más al genio, al que demuestra que es el más inteligente de la mesa o de la clase. Entonces vemos así. El premio de alguien, el premio al más inteligente, el premio a la excelencia. Y todos los sistemas educativos empiezan a crear ese modelo, esa mentalidad de competir, de mindset. Sin embargo, Alfred Binet, quien creó el concepto o las primeras pruebas del IQ, no lo creó para lo que hoy lo estamos usando. Para decir, bueno, yo tengo un IQ de 150. Y Einstein tuvo un IQ de 200 y aquel tuvo un IQ de 80. Y el que tuvo un IQ de 80 en nuestra sociedad tiene muy pocas probabilidades. ¿Y por qué? Porque tiene una etiqueta que se la puso el sistema. Ahora, Alfred Binet, que fue un profesor francés y ministro de educación francés, creó este esquema para identificar qué niños necesitaban un tipo de educación y qué niños iban un poco más avanzados para tener un tipo de educación que los orientara a esa parte, pero no para que nadie se quedara marginado, sino para un esquema de esfuerzo. Si vemos incluso el tema del IQ, vamos a ver un ejemplo interesante. ¿Alguno de ustedes conoce ese rostro? ¿Alguien conoce ese rostro? Sí. Grandioso. James William Seeley es un individuo que se calcula que tuvo un IQ de 300. Oigan bien, un IQ de 300. Ese señor a los 18 meses de edad leía el periódico como un adulto. 18 meses de edad. Bien. Fue aceptado en Harvard a los 8 años. Perdón, en MIT. En Harvard fue aceptado a los 11.
a los 11 años de edad, hizo el tercero de primaria en 3 días. En 3 días. Y ese caballero a los 8 años hablaba 8 idiomas. Su papá y su mamá uno era médico, el otro era psicólogo, y eran personas muy inteligentes, y cuando empezaron a ver que era un individuo súper dotado, empezaron a criarlo en un esquema donde el individuo tuviera explotara toda esa inteligencia, pero aislado. Empezaron a educarlo en casa, empezaron a insertar la información a la velocidad que él la tomaba. ¿Pero qué hicieron? Crearon un individuo aislado. Este individuo a sus 46 años hablaba perfectamente 40 idiomas. 40 idiomas. Sin embargo, este individuo le andaba huyendo a la sociedad y se escondía, porque en este caso era tratado como un freak. Y este individuo murió de una hemorragia solo en una ciudad. Y fíjense lo que escribía la prensa sobre él. Ganaba $20 en un trabajo, porque le huía al mundo. Este individuo creó un idioma por sí solo a los 8 años. Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Que el IQ es lo único? No. Es más, ni siquiera es lo más importante. Posiblemente la mayoría de las personas que están aquí, que hoy son brillantes, que están mostrando cosas, inclusive los que vinieron a recibir conocimiento, no tengan un IQ. Si toman un IQ, no le da un IQ tan alto. Sin embargo, tienen un conocimiento en su área impresionante. Ahora, ¿por qué? Por esa reprogramación que muchas veces nos hacen. Y aquí entra un concepto interesante. Marshmallow, todo el mundo conoce este caramelo, ¿verdad? Si a mí me ponen 2 fundas de frente, me las como en una sentada. Creó un reto y puso, en este caso, en este reto, a 2 grupos de personas. Este reto consistía en el que hiciera la torre más alta con estos materiales. Un marshmallow, 20 espaguetis, una cinta pegante y una yarda de nylon. Y pusieron a competir a un grupo de ejecutivos contra un grupo de niños de kinder. ¿Adivinen quién ganó? ¿Y por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Excelente. Porque no tenían miedo a fallar. Simplemente probaban y los ejecutivos querían que estuviera perfecto. Le dieron una zurra a los muchachitos. Y esto nos trae una enseñanza interesante, que creo que incluso en la mentalidad de cada hacker está. O sea, el hacker no tiene miedo a fallar si está controlando, si está tratando de penetrar un sistema. Obviamente, su fallo puede traer una consecuencia de ser detectado, pero no tiene ese miedo a fallar. Y eso es importante que lo podamos tener en cuenta. Quizás muchos no le dijeron, hoy en día yo soy el country manager de Microsoft en República Dominicana, tengo unos 11 años trabajando para Microsoft y una de las cosas que valoro en la empresa es que la empresa me permite fallar y no ver el fallo como algo negativo, sino como una experiencia de aprendizaje. Claro, fallar tiene consecuencias y si fallas siempre, vas a tener consecuencias. Peor aún, si no aprendes de fallar. Carol hizo un estudio interesante con un grupo de niños. Carol Dweck, la señora que escribió el libro. Y ese estudio estaba basado en lo siguiente. Cogieron 2 grupos de niños. Un grupo de niños que eran con un mayor IQ, un grupo de niños que tenían un menor IQ. Y empezaron, a cada uno le dieron una prueba fácil de evaluación, a cada grupo. Obviamente, los inteligentes rompieron la prueba y tuvieron un mejor score. Y los que no tenían el IQ tan alto, no tuvieron un mejor resultado. Ahora, ¿qué sucede? A los que tenían el IQ alto, los felicitaron porque eran los mejores. Y a los otros niños, los felicitaron por su esfuerzo. Le dijeron, excelente esfuerzo. Y todo el praise que tuvieron fue basado en su esfuerzo. Nada que eran los mejores. Le dieron una segunda prueba que era imposible de que ninguno lo hiciera. Y empezaron a notar que los niños que tuvieron el praise de que eran los mejores, se frustraron, se sentían frustrados, incómodos, de mal humor. Y los otros niños no lo tomaron muy a pecho. Bien.
Y luego volvieron a darle otra prueba fácil a los dos grupos y resulta que el grupo de inteligente tuvo menor score que el grupo que no era tan inteligente. ¿Y por qué? Porque tenían mayor motivación. Entonces eso trae incluso un esquema donde se está incentivando en que las escuelas, en vez de decirle a alguien que es lo mejor, se le diga, en este caso, que su esfuerzo es muy bueno. Si nos cruzamos entonces a la mentalidad del growth mindset, y lo digo porque esto va a permitirles a ustedes explotar su potencial, es, ¿cuántos de nosotros no estamos en la mesa, en una reunión, y vemos un individuo que se quiere pasar como el más inteligente de la mesa? Y en todo opina, y en todo quiere entrar, y en todo, de todo sabe. Solo pasa, ¿verdad? Y eso es la forma más sencilla de identificar a alguien con una mentalidad fija, un fixed mindset. Sin embargo, el individuo de growth mindset está escuchando, y posteriormente puede correlacionar todo lo que escuchó para traer una opinión. Y puede, en este caso, empezar a comparar esa opinión. Regularmente tiene objetivos y metas, pero su meta está basada en crecimiento, inicialmente en el camino, en el journey. Inclusive es un individuo que no tiene miedo de compartir lo que sabe. ¿Por qué? Porque no siente miedo ni competencia de que otro sea más inteligente que él, entre comillas. Hay una historia bellísima que yo no puedo constatar que sea verdad o no, que habla de los conos de helado, de dónde se inventaron los conos comestibles de helado. Y dicen que un grupo de empresarios brillantes estaban reunidos un verano en la ciudad de Boston. ¿Por qué? Porque estaba llena de basura la ciudad de los desechos de helado. Y resulta que había una señora que estaba limpiando el salón mientras ellos llegaban y estaban discutiendo sobre toda la problemática de los helados. Y la señora, que estaba enfadada de estar limpiando envases de helado, molesta, le dijo: ¿y por qué no hacen que se los coman? Y alguien dijo: oh, sí, genial la idea. Al final el concepto es que el aprendizaje viene de cualquier lugar. Y cuando tienes una mentalidad de crecimiento, vas a tener entonces esa oportunidad de aprender de quien sea. No solo de ti que estás transmitiendo algo aquí, sino de cualquier persona que hoy en día estás interactuando. Es más, siempre darle la oportunidad de que alguien te pueda enseñar algo. Y de ahí, entonces, viene todo ese esquema de creencias. La historia que les voy a contar es una historia interesante. Dos hermanos viven en un pueblito y se mudan para California. Esos dos hermanos dicen: nosotros tenemos deseos de crecer, aspiraciones. Y ponen un teatro y fracasan. El teatro fracasa. Siguen trabajando en la industria del cine. Sin embargo, se les ocurre una idea y es poner un restaurante. Allí venden salchichas, carnes, pan, papas. Esos hermanos luego dicen, son muy inteligentes, dicen: vamos a crear un sistema donde creemos un sistema de producción en línea que cuando pongamos la comida se puede hacer rápido. 30 segundos, no más. Pero vamos a reducir lo que ofrecemos: malteadas y hamburguesas solamente. Y de allí crearon un sistema que generó mucho interés y que mucha gente quería saber sobre él. Y esos hermanos se llaman Mac y Ray McDonald. ¿Los conocen? ¿Verdad? ¿Fueron exitosos? No fueron exitosos. ¿Por qué? Porque hubo un momento que su mentalidad se quedó fija y vino otro individuo que era más loco que ellos, pero que sí tenía una gran mentalidad de crecimiento, aún tuviera que llevarse a todo el mundo por delante, y ellos no creían en la idea en la mentalidad de crecimiento. Y Ray Kroc hoy en día es quien se lleva el mérito de ser el fundador de McDonald's. Empezando inclusive comprando en la primera franquicia de McDonald's y luego abrir 10, abrir 100, abrir 500, abrir 1000 McDonald's en el concepto de vender la idea de abrir un restaurante sin tener que invertir un peso. Mejor aún, que me pagues por abrirlo.
Ellos se quedaron con 2.7 millones de dólares, que fue lo que en cuanto le compró, en este caso Ray, los derechos. Y al final, Ray, pues, se llevó toda la partida mayor. Quizá muchos han visto la película. Y la película puede parecer un poco también abusiva en el comportamiento de Ray. Ahora, yo quiero ver la parte positiva, la parte de crecimiento de Ray. La parte de ir más allá de manera incansable. Las películas suelen contarnos muchas cosas. Y yo creo que no hay más personajes con growth mindset desde el punto de vista de película que Forrest. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Y Forrest, toda su vida la basa en una frase de su mamá que decía, la vida es una caja de chocolates y tú no sabes cuál chocolate te va a salir. ¿Y por qué? ¿Cuántos de nosotros empezó una carrera y está en otra? Yo estudiaba medicina. Y mírenme aquí parado hablando de tecnología, de informática en un evento de tecnología y trabajando para Microsoft. Entonces, vemos cómo, inclusive por medio al cine, vemos cómo esa forma multifacética de Forrest nos enseña cómo la mentalidad de crecimiento te permite ser alguien espectacular. ¿Conocen ustedes un ser más espectacular que Forrest Gump? No, ¿verdad? Yo creo que Forrest Gump debió ser superhéroe aquí entre nosotros, ¿verdad? Y al final, simplemente lo que se ve es su flexibilidad ante la vida. Y vemos inclusive cómo en el growth mindset hay un elemento de aceptación. De cuando yo acepto quién yo soy y me voy a ese camino. Hace 4 años yo tuve la oportunidad de conocer a una persona llamada Charlie Meme. Charlie Meme es el capitán de la selección de básquetbol de rugby, perdón, en los Paralímpicos de Colombia. Charlie era un pandillero de Colombia. Y en su vida de joven, simplemente, pues, tuvo una pelea y le dieron 9 tiros. Se acabó la vida de Charlie. Resulta que, bueno, no hacía deporte, era un delincuente, más nada, violento. Resulta que Charlie, pues, está pensando matarse inclusive. Cuando ya lo llevan de todas las cirugías que le hicieron y lo llevan a su casa, el individuo dice, ¿para qué yo estoy vivo? O sea, yo estoy paralítico, quedó paralítico de las piernas hacia abajo. ¿Bien? Y no tengo vida, no me valgo por mí mismo. Pero hubo un momento que él dice que su vida cambió cuando él aceptó que no se iba a parar de una silla de ruedas y que esa era su realidad. Eso fue lo primero. Y entonces empezó a decirle a la gente que no le haga las cosas, que él quería aprender a bañarse, que él quería aprender a vestirse, que él quería aprender a hacer su comida, que él quería aprender a ir al baño. Y un día, un amigo llega donde él y le dice, loco, ¿tú sabías que hay gente en silla de ruedas que practica rugby? Y le dice, ¿qué es eso? Y le enseña un video. Y dice, wow, ¿y ahí yo puedo golpear gente? Sí. Y entró a rugby. Y se convirtió en el campeón, en el capitán del equipo mundial, el equipo campeón mundial de rugby paralímpico de Colombia. Y su vida cambió y es feliz de nuevo. Pero todo empezó porque el individuo aceptó quién era. Quizá muchos se acuerdan de esta escena cuando Dan está en el mástil del barco y es la escena donde él acepta su realidad. Todavía, antes de allí, la escena de Dan era que Dan era un individuo miserable que vivía una vida triste. Y después de ese momento, volvió a su realidad. Quizá los que no han visto Forrest Gump, pues no entienden que este individuo pues, fue salvado por Forrest en medio de una batalla y él odiaba a Forrest porque Forrest lo salvó. Él quería morir en su batalla. Ahora, quizás también seguimos viendo cómo las películas son un mecanismo de enseñarnos esas cosas. ¿Y por qué? ¿Cuántos de nosotros se ha cansado haciendo algo? Todos. Sin embargo, siempre termina alguien diciéndome, hiciste esta otra cosa, y esta otra, y esta otra. Y aparecen decenas de formas más de cosas que no hicimos. Y luego vas aprendiendo a intentar y a ser incansable. Y una de las cosas de mentalidad de crecimiento es que
te vayas a dormir a la cama sabiendo que hiciste todo, que intentaste todo. Y es posible que sí, que no lo hayas logrado. Pero aún así, si te puedes acostar sabiendo que lo intentaste todo, te puedes acostar en paz. Hace 4 años yo tuve una cuota de trabajo, o sea, tenía que vender 60 millones de dólares en mi territorio. Y yo decía, wow, 60 millones de dólares se ve un monto grande. Y iniciando el año fiscal yo decía, es imposible que yo haga esto. Y me acuerdo que alguien me dijo, bueno, ese no es mi problema, es tuyo. Me sentí molesto al principio. Sin embargo, posteriormente dije, ¿qué puede pasar? Que falle. Vamos a darle. Resultamos en 72. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la enseñanza? Un jefe malo me enseñó a que había que darle, intentar todo lo posible. Y hubieron 20.000 ideas que salieron y ahí entonces entra la suerte. Cuando ya lo has intentado todo, entra la suerte. ¿Y por qué? Porque es un elemento que dice que cuando en verdad tú trabajas y deseas algo y lo trabajas, el universo conspira para dártelo posteriormente, porque te esforzaste para ello. Muchos de ustedes conocen a este individuo, no hay un individuo más terco que este, ¿verdad? Y este te enseña ese mismo elemento de persistencia, pero sin embargo, la mayor enseñanza de Rocky, ¿cuál es? No rendirse, ¿verdad? Todas las veces que el individuo estaba en el suelo y se paró, sigue dándome, que tú te vas a saltar de darme en algún momento, ¿verdad? Entonces, esto habla de que la mentalidad de crecimiento no es que no te caigas, ¿qué tan rápido te paras? ¿Qué tan rápido te paras? Y todos nos hemos caído, todos nos vamos a caer, ¿bien? Y el objetivo es aprender a manejar la emoción de qué tan rápido nos paramos. Esta otra película llamada Figuras Ocultas habla de 3 mujeres, las 3 primeras mujeres negras en la NASA. Y resulta que en esa época estas señoras tenían que ir a un baño que era de negras solamente, exclusivo, que era de varón y de hembra inclusive, y era para negros. Y no podían ir a un baño de blancos, siendo ellas 3 científicas de la NASA. Y en ellas nos enseñan, esta película, a retar el status quo, con altura, pero a retarlo. A poder decir, en este caso, esta es mi capacidad, este es mi valor. Y aunque yo hoy en día tengo oportunidad de crecer, pues yo puedo exigir ese valor. Y eso es parte de esa mentalidad de crecimiento, conocerte, saber quién hoy en día tú eres, valorarte. Esta última se llama Meet the Robinsons. Y aquí hablamos de un niño que era un niño retraído, que recibía bullying, que se inventó una máquina para ir al pasado. Y un villano se la robó y se la llevó al futuro. ¿Y con quién se topó el niño? Con su familia. Si ven, ahí está su familia. Y no es nada cuerda. Sin embargo, en ella aprendió muchos elementos relacionados al fracaso. Y uno de los elementos que nosotros siempre vemos como algo negativo es el fracaso. El fracaso no es del todo negativo si no trae aprendizaje. Si hay aprendizaje en el fracaso, simplemente es un punto de partida. Y ese es el principal elemento que yo quiero que ustedes hackeen en su mente. No tener miedo al fracaso. Esto nos lo enseña inclusive de otra forma. Cuando estamos quietos y poder incluso entender que estar quieto no es lo mismo que no hacer nada. Es poder estar en retrospectiva. Quizás ustedes podrán preguntarse, bueno, Federico, ¿y por qué tú hoy en día compartes esto con nosotros? Yo creo mucho en el poder del jet. ¿Conocen el poder del jet? El poder del jet es no todavía. ¿Y por qué? Si algunos de ustedes hoy en día le dicen, miren, yo tengo un trabajo, son $4,000 para un pentester que sepa de estas 5 tecnologías.
quizá algunos de ustedes, ninguno pueda ir a decir, o muchos de ustedes van a decir, yo no aplico. Y si yo tuviera su posición, yo voy y aplico y me preparo y lo convenzo de que en 2 meses yo voy a ser mejor si él me contrata. Pero mucha gente no va a ir, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no creen en el poder del jet todavía, el poder de todavía. Y es un elemento importante que tenemos que poder tener en nuestra mente. Todavía a lo mejor yo no estoy en la salud física que quiera, todavía no sé algo que quiero saber, o todavía no estoy en la certificación tal, o todavía no conozco el inglés que yo quiero tener para poder trabajar en una empresa norteamericana. Pero es jet, es ahora, es que en este caso yo tengo el potencial de lograr eso. Y eso debe estar programado en su chip hoy en día para ustedes poder entender esto. En la empresa que yo trabajo hubo un señor que le vendió a otra empresa un software que no tenía, llamado Bill Gates. No lo tenía todavía, pero se lo vendió. Y así empezó el DOS. Fue y se lo compró después que tenía cerrado su negocio a otra empresa. Y al final, miren la historia, qué empresa es hoy. De allí nació ese elemento del jet. Entonces, en resumen van a ver que esa mentalidad de persistencia, de intentar todo, de en este caso aportar, de crecer junto con los otros, nos lleva a una mentalidad de crecimiento. Entonces yo puedo hackear mi mente. Puedo yo desde ahora empezar a ser self-awareness de dónde estoy, de poder identificar cuando tengo una mentalidad fija. O sea, y la invitación es, identifiquen ustedes cuando están en una mentalidad fija y salgan de ella. ¿Por qué? Porque la de crecimiento es la que la va a llevar a un proceso de crecimiento automático. Esa mentalidad de aprender, 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 aunque usted no se lo crea, lo va a convertir en un individuo inteligente, brillante, pero porque usted siempre está aprendiendo, siempre, de todo el mundo. ¿Cómo llegó a esto? Pregúntele a John Wick, que subió la escalera allá arriba, ¿verdad? No es mágico, ni es que, subí y ya estoy aquí arriba. Es un proceso que va a tener recaídas, que va a necesitar ayuda, ¿verdad? Pero que al final es posible. Que mucha gente lo ve desde el principio y cuando miramos esa escena y a John Wick allá arriba, yo decía, no va a llegar el tipo, ese tipo ahora es que lo van a matar, ya por fin se terminó todo. Sin embargo, en ese camino hubo recaídas, ¿verdad? Hay un mensaje poderoso allí y hubo ayuda. Mi frase favorita es que lo que sea que ustedes llamen éxito es un trabajo de equipo. Nunca lo va a lograr solo, nunca. Lo que sea. Si para usted es exitoso estar en forma física, va a necesitar alguien que lo ayude, personas que lo ayuden. Si es conseguir un trabajo, personas que lo ayuden. Si es graduarse en la universidad, lo mismo. Cualquier cosa que ustedes llamen éxito, va a necesitar un trabajo en equipo. Y cito este ejemplo usando al equipo olímpico de UK que duró 100 años sin ganar una medalla. Y se toparon con un director llamado David Breslow. David usó un concepto llamado la mejora de un 1%, usando beneficios marginales. ¿Y qué son beneficios marginales? ¿Qué empezó a hacer él? Bueno, yo quiero que todo el mundo corra en la bicicleta que estén impecablemente limpias. ¿Cómo? ¿Y qué cambia eso? Vamos, si vamos ganando tienen que estar impecablemente limpios. No. Inclusive los camiones dentro lo pintaron de blanco para que se pudiera ver cualquier partícula de polvo en la bicicleta. Buscaron cómo bajar unas onzas de la bicicleta. Buscaron cómo añadir más sodio al agua que bebían los atletas. Y cada beneficio pequeño de marginal consiguió que UK, después de 3 años, ganara de manera consecutiva 3 Tours de Francia. Cada beneficio marginal. Ese concepto lo podemos aplicar a nuestras vidas, aplicando beneficios marginales pequeños, muy pequeños. Algo tan simple como decir, bueno, ¿cómo yo voy a empezar a escuchar más en una reunión? ¿Cómo escucho más? ¿Cómo en vez de hablar más, hablar primero, escucho primero? Y es un pequeño beneficio marginal. Luego vemos otros beneficios como, ¿qué tantas horas yo invierto todos los días a educarme? Por ejemplo, muchos de nosotros hemos olvidado invertir en nosotros. Sin embargo, ¿cuánto de nosotros tiene una cantidad de horas diarias que la dedica a educarse?
Y hablo de educarse en temas técnicos, en temas de crecimiento, en cualquier cosa que le interese. Quizás muchos de ustedes lo hacen, pero no lo hacen de una manera ordenada. Y otros quizás no lo hacen. Pero son pequeños hackings que llevan ese concepto. Entonces, ¿por qué termina Federico contándonos esto aquí? O sea, ¿por qué vino hoy Federico y ser la persona que está Federico contando esto? Pues le cuento una historia. Una señora enfermera quedó embarazada de un policía. Una mezcla en dominicana un poco complicada porque eso da pobreza por todas partes, ¿verdad? Por todas partes. Dicha señora tiene un accidente saliendo en un autobús con 6 meses y 20 días de embarazo. Se cae. Termina en un hospital público de República Dominicana en el 1977. Con un bebé prematuro de 6 meses y 21 días. Y los médicos lo único que le dijeron es, no va a vivir. No cuente con ese que no vive. Sin embargo, el bebé, después de 3 meses en incubadora, se salvó. Y fue creciendo. Tuvo una niñez un poco complicada de salud. Era un niño flaco. Quizá tenía más rodillas que cabeza. Sufrió de mucho bullying por eso. Era pequeño. Era inteligente, pero era vago. Y su primaria, pues, fue buena porque era una persona muy adelantada desde el punto de vista de memoria y ese tipo de cosas. Pero en bachillerato era súper vago. Podía ser mejor de la clase, pero era un vago. Luego, cosas de la vida que le pasaron a esa persona lo llevaron a ser una persona depresiva, con pensamientos suicidas. Decía que la vida era injusta con él, se peleó con Dios y simplemente no encontró el valor en algún momento de terminar con su vida. Pero ese era su deseo. Luego, poco a poco, pues se fue a la casa de su madre, empezó a estudiar medicina, tuvo que dejarla porque había que comer y a estudiar medicina y comer y tener un trabajo no ligan. Pero sabía desarmar computadoras, sabía trabajar en COBOL y empezó a buscársela en eso. Hubo momentos en que se pasaba hambre, pero se salía camino. Hubo momentos en los que habían éxitos y hubo momentos en el que con una fiebre, en 40, un domingo, tenía que lavar la única camisa que tenía para poder ir a trabajar al otro día. Pero había que lavarla. Y luego surgieron momentos de tomar decisiones en su vida. Momentos en el que la suerte le acompañó y tomó una decisión que lo llevó a un buen lugar. Y poco a poco a otro buen lugar. Y poco a poco a otro buen lugar. Y poco a poco a otro buen lugar. Y en algunos momentos ha caído y ha tenido amigos que se han acercado y le han dicho, ¿cómo te ayudo? O le han dado un consejo. O inclusive le han dicho algo que aunque no saben que le dijeron eso, y eso le cambió el momento o la decisión a esa persona, eso le ayudó a salir. En un momento de mi vida, yo creo que esa persona terminó siendo muy insegura y celosa y envidiosa. Y eso no le dejaba subir a su potencial. Y descubrió esta filosofía de mentalidad de crecimiento bastante joven. Y le ha permitido, poco a poco entonces, mantenerse, crecer en el mundo profesional y ganarse respeto a la gente, no porque tenga un puesto, porque el puesto se va, sino porque ha permitido o le permite a las personas compartir cosas que saben. Recibe de las personas que le dan y da a esas personas. Y esa persona soy yo. La vida me ha permitido eso, esa bendición de poder estar entre mucha gente, entre ustedes y haberme convertido en lo que soy por cada aporte que han hecho ustedes en mí, cada palabra de conocimiento. Y quizás hoy Carlos Leonardo, por ejemplo, me puede decir algo que se lo puedo llevar a Julio. Por ejemplo, hoy estuve en la charla de 2 hermanos y
fue espectacular. Estuve también en la charla de inteligencia, estuve en los hacking room y en cada escenario la verdad es que me llevaba cosas y al final voy allí y parezco brillante porque me llevo el conocimiento de ustedes. Simplemente eso. Quiero dejarlos con este video para terminar en alta. ¿Les parece? Hay un señor llamado Yayo por ahí. Hace clip, por favor. Lo dice de otra forma, pero pues si no lo conocen, allá Yayo del Cuarteto Obrero. Terminamos aquí, señores. I messed up tonight. I lost another fight. I still mess up, but I'll just start again. I keep falling down. I keep on hitting the ground. I always get up now to see what's next. Birds don't just fly, they fall down and get up. Nobody learns without getting it wrong. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end, and then I'll start again. No, I won't leave. I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end, and then I'll start again. No, I won't leave. I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. Try everything. Try everything. Look how far you've come. You filled your heart with love. Baby, you've done enough. Take a deep breath. Don't beat yourself up. No need to run so fast. Sometimes we come last, but we did our best. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end, and then I'll start again. No, I won't leave. I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end, and then I'll start again. No, I won't leave. I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. I'll keep on making those new mistakes. I'll keep on making them every day. Those new mistakes. Try everything. Try everything. Try everything. Try everything. Ahora sí, gracias. Oye, Fernando, Federico de verdad que es un genio.